Graba. Muy buenas tardes, felices de estar de nuevo con ustedes y en la segunda parte con Fausto Amador Arrieta y segunda parte, seguimiento del programa que hicimos la semana pasada sobre causas y cómo estaba la situación en causas del conflicto, causas del juego de Daniel Ortega, las posibilidades de juego, y también señalamos señaló Fausto algunas partes históricas sobre de dónde el conflicto y cómo el conflicto en Nicaragua y cómo se había afianzado una dictadura nueva en el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de la familia Ortega Murillo. Hoy le damos continuidad a ese programa, pero con el tema de hacia futuro, qué prever, qué puede pasar en Nicaragua. Es decir, qué se espera que haga las organizaciones internacionales y los países en relación a Nicaragua. ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el papel que va a jugar hacia futuro o puede o no jugar la empresa privada y la iglesia en Nicaragua? Es un juego de escenarios, ¿verdad? El que haríamos hoy que haría Fausto Amador Arrieta sobre qué se puede esperar, qué se puede prever que suceda en los próximos meses y años, posiblemente años, en Nicaragua. Acordarse que tenemos las elecciones y que las elecciones van también a producir una serie de cambios en Nicaragua. Es decir, no solo en la oposición política, sino también al interno del gobierno. De verdad son rehenes los candidatos políticos que están encarcelados y después de las elecciones van a ser liberados, ¿verdad? Porque esa es una pregunta que mucha gente también se hace. Bueno, con todo este mundo de complicación y de grises y matices y de extremos, que es la situación del día de hoy en Nicaragua, iniciamos, Fausto, con ¿qué prever? Buenas tardes, Mimi. Realmente me agrada mucho estar contigo otra vez. La forma en que abordamos estos temas no es lo que normalmente se aborda y hemos tenido puntos bastante divergentes en el pasado con relación a lo que normalmente se dice. Lo primero que tenemos que decir es que, salvo que ocurra un milagro, yo creo poco en los milagros, pero ocurren los milagros. En noviembre va a ser electo Daniel Ortega. Y la dictadura que ya se ha estado asentando, no se esperó a que llegara noviembre para desatar con una furia inimaginable todos los pasos que a Somoza le tocó años hacer. Eliminación de la libertad de prensa, cerrar los periódicos. Pensemos que la prensa no la había logrado cerrar Somoza. Hasta que fue bombardeada, todavía seguía funcionando. La ola de exilados, el miedo, el terror. Es sorprendente cómo durante todo este periodo, un duro periodo, todavía había fuertes críticas escritas y por la radio, y la gente, los pensadores, no sentían que les podía pasar algo. No lo tenían tan presente, porque cuando llegaron a tenerlo presente, tuvieron que escoger entre el chipote, o sea, el nombre de la cárcel de Ortega, del régimen, o Costa Rica. Y entonces es un flujo ya no de grandes cantidades de gente, que probablemente va a ocurrir, no, es un flujo escogido de la gente más, es un flujo selecto
de pensadores y de valientes analistas del intelecto, de la inteligencia de Nicaragua. La inteligencia de Nicaragua se ha tenido que poner en resguardo en nuestras fronteras. Entonces, si no pasa nada, lo que va a ocurrir es que va a ser electo y entonces, como vos decís, existen dos hipótesis. Una, todo sigue igual o peor, Ortega sintiéndose asentado en el poder por unas elecciones que nadie va a reconocer, pero que igual es como si hubiera un golpe de Estado, ¿no? Los golpes de Estado nadie los ha reconocido nunca, pero termina la gente teniendo que tratar con quien es el poder en un país determinado. Entonces, sintiéndose asentado después de las elecciones, es posible que diga, aquí tengo este montón de gente que ustedes, la comunidad internacional, quiere mucho, o sea, ¿quieren que lo suelte? Bueno, arreglémoslo, sentémonos, negociemos. Lo que yo no creo es que los vaya a soltar a cambio de nada. Entonces, esos muchachos, yo creo tristemente, amargamente, que tienen que amarrarse la faja y hacer un gran suspiro, porque es posible que les espere una larga cana, como se dice aquí. Incluyendo, inclusive con gente que uno no esperaría jamás que estuviera en una cárcel de Daniel Ortega, ¿verdad? Y lo habíamos comentado en programas anteriores. Es decir, los posibles enemigos de los que están en la cárcel son 3, 4, no el grueso que ingresó a la cárcel. Así es que Ortega, la vez pasada hablábamos, decíamos que estamos perseguidos por las cosas digitales. Decíamos la vez pasada que por qué la empresa privada no le dice un tente quieto a Ortega, porque no se levanta y golpea, aunque sea con el dedo meñique la mesa. Y decía yo que la mesa se la había golpeado Ortega, la empresa privada, lo había agarrado banqueros. O sea, seres más... Intocables. Vos lo decís lindo, vos lo decís lindo. Yo iba a decir intrascendente desde el punto de vista de la política, pero como la empresa privada se había dado el lujo de montarse un centro de pensamiento y discusión entre ellos, agarró al presidente y se lo llevó, y no solo a Mario Arana, que era uno de los voceros, de las personas con mayor carisma dentro de ese grupo, tuvo que salir huyendo. No Ahora, sabemos dónde está Mario es Arana, no sé si ya interesante, está en Costa Rica o no. perdón la digregación, pero FUSADES, que es un centro de pensamiento de primer nivel en El Salvador, con años de estar funcionando, es decir, es de una rigurosidad en la investigación y en las propuestas enorme, aunque tiene una posición más de derecha para mi gusto, pero uno tiene que reconocerle su capacidad y su seriedad. FUSADES está siendo amenazada por el gobierno de Bukele. Tanto es así que ya enviaron una comunicación señalándolo. Lo señalo porque en Bukele, que tiene tantas cosas interesantes, vamos viendo también pasos muy parecidos a los de Daniel Ortega. Pero bueno, eso es otro programa. Sigamos, Fausto. Sin embargo, Mimi, yo creo que tu acotación es totalmente pertinente. Es decir, lo que tanto en Bukele como en Ortega se manifiesta es lo que se manifiesta en general en todos los dictadores. Nadie tiene derecho a pensamiento diferente, a pensamiento diverso. Nadie. Ni siquiera la iglesia se lo van a permitir. Porque Entonces, invento mi propia tiene que ver. religión. Lo hizo Eduardo VIII, Enrique VIII, perdón, en Inglaterra, y lo ha hecho doña Rosario en Nicaragua. Si la Iglesia Católica me persigue, si la Iglesia Católica me denuncia, me invento mi propia religión y casi mi propia iglesia, ¿verdad? No, Mimi, fíjate bien, estás totalmente en lo cierto. El no que te dije es un no afirmativo, más bien
eh, didáctico. Ella ya inventó su religión. Ella en Nicaragua, al final del periodo, del primer periodo sandinista, organizó en Managua un Congreso Internacional de Brujos. Sí. No sé si te Y recordás. además juntó a la Iglesia Católica con los neopentecostales en ritos, en formas y todo, y entonces creó una mezcolanza que sirve para los neopentecostales y para los católicos que se sientan cercanos al sandinismo, ¿verdad? Es casi mágico el asunto, O sea, pero es interesante y hay que bueno, señalar que eso es la lo que, religión está siendo usada también en El Salvador y en Nicaragua en estos temas. claro, sí, por supuesto. Mm. Entonces, estamos entonces que la primera perspectiva es Daniel Ortega después de unas elecciones asentado. Y entonces existe una primera dimensión de qué es lo que va a pasar. Y la primera dimensión, lógicamente, es Nicaragua. ¿Qué es lo que va a pasar en Nicaragua? Todos los deseos más, algo así como las esperanzas que se ligan a los deseos, las mejores esperanzas se centran en que el pueblo no lo soporte y de repente se levante de una forma gigantesca y masiva y lo derribe. O sea, esa es la primera cosa que tenemos que discutir. ¿Qué perspectivas y posibilidades tiene la resistencia? Y aquí te voy a decir que la resistencia se encontraría a un régimen entrenado. 2018 le permitió al régimen entrenarse en el aplastamiento de una insurrección espontánea. Entonces, la resistencia va a encontrar un régimen entrenado en controlar las redes sociales, va a estar entrenado en una escucha atenta a esas redes sociales y nosotros podemos saber qué es lo que ocurre con regímenes entrenados si nos dirigimos a dos lugares, Egipto y Túnez. En Egipto fue la famosa primavera árabe, después de lo que ocurrió en Túnez, de una forma espontánea, las masas populares salieron a las calles, triunfaron, básicamente triunfaron sin tener claridad de metas y no nos vamos a meter ahí. Pero después se instaló una dictadura y a esa dictadura nadie, ni siquiera los hermanos eh, musulmanes, que es una organización que te quiero decir fue la que mayor influencia tuvo en el siglo pasado en Afganistán. Ni siquiera esa tan poderosa influencia de los hermanos musulmanes ha logrado movilizar nada. Y en estos momentos, vos ves, un régimen entrenado en el control va a ser muy difícil. Adicionalmente, aprendieron una cosa que yo creo que más bien Nicaragua le enseñó a otras partes, el asesinato selectivo en una manifestación. En vez de que las tropas directamente disparen contra la muchedumbre, comienzan a caer personas en la delantera de las muchedumbres, comienzan a caer con balazos en la cabeza y balazos en el pecho. O sea, francotiradores, la represión con francotiradores. O sea, realmente levantarse es un grave peligro. Y yo no sería quien llamaría al pueblo de Nicaragua a levantarse porque para hacer un movimiento, el movimiento tiene que estar preparado. Y prepararse en condiciones del espionaje y de la seguridad nacional y de la represión que está teniendo es muy difícil. O sea, es que yo no le veo grandes posibilidades a la resistencia. Ahora bien, Mimi, como te digo, no excluyamos nada. Milagros pueden ocurrir. La, Por otro, ¿sí? no, la empresa privada que hablamos y que Claro.
la empresa privada y la iglesia, el papel que pueden jugar en esta época pre-resistencia. El programa pasado usamos una frase, yo dije de Manuel Orozco, vos dijiste del arzobispo polaco, la mayor Kuczynski. fuerza, sí, la mayor fuerza, la voz de la resistencia está en el silencio, ¿verdad? En un enorme silencio, y eso sí se siente, pero no está en silencio ni la Iglesia Católica, sí la empresa privada. Ya analizamos por qué están en esas posiciones, pero hacia futuro, o sea, en futuro cercano. Yo pienso que para hablar del silencio y comenzar por ahí, hay que entender el factor de lo que estamos hablando. No estamos hablando de un silencio pasivo, estamos hablando de un silencio activo. Esta es una cosa que hay que distinguir. Y cuando hablamos de un obispo polaco, nosotros tenemos que recordar que el primer país que realmente cayó, porque lo que le ocurrió a la Unión Soviética fue una implosión, pero lo que ocurrió en Polonia fue un movimiento de masas que lo quebró, que quebró al régimen. La Iglesia Católica había sido totalmente reprimida, pero con el acto mismo de seguir siendo católicos, de seguir asistiendo a misa, de conservar su fe, de mantenerse unidos en la comunión con Cristo, eso les daba un poder extraordinario. ¿Cuál era? Separarse del credo oficial del Estado. Ese era un silencio muy activo, porque permitía que masas gigantescas declararan: no estoy con vos, sin salir a la calle a decirlo. Iban a la iglesia y no lo decían, bastaban rezar el Padre Nuestro y lo estaban diciendo. Entonces, no fue una sorpresa que que el obispo que más bregó por la caída del comunismo fuera Juan Pablo II polaco, y también que el movimiento Solidarnosc, que fue el movimiento de los muelles y de los sindicatos, era un movimiento católico. O sea que, llegado el momento, el ejército, que no podían impedirle a los soldados que fueran católicos, también el hecho mismo del soldado que asiste a la iglesia está manifestando una resistencia. Y entonces es una Increíble, porque resistencia activa. no pude dejar de pensar en esa resistencia del pueblo judío durante siglos. Es decir, es en esta línea que ha resistido siempre, bueno, fuera de Palestina. Y muy bien, pero también hablábamos la vez pasada de que hay nubarrones negros sobre la iglesia. O sea, que ya empezó el régimen, y ayer habló Daniel Ortega duro contra el arzobispo por sus declaraciones también muy duras del fin de semana. Va a haber ahí Efectivamente, yo creo que las líneas de colisión están planteadas. O sea, eso es un camino al choque. Sin embargo, de nuevo, la resistencia de la iglesia está animando a la resistencia popular activa. es la Y voz. como tal, es un enorme peligro para el régimen, porque mientras esa voz activa exista, en cualquier momento esa voz se puede convertir en acto. De forma que lo que podemos decir es: ¿el régimen va directamente a reprimir a la iglesia? Está teniendo que jugar muy fino, porque de repente, por querer evitar el estallido, la represión de la iglesia puede provocarlo. Y por otra parte, la iglesia tiene que hilar muy fino, porque si su movimiento es demasiado
extremo y visto como peligroso por el régimen, no se va a detener a reprimirlos y a encarcelarlos. Si nosotros vemos Cuba, a Cuba Así es. los quebró totalmente. Pero lo que más hizo Cuba fue asociarse. En el fondo, la gran jerarquía católica le ofreció total neutralidad al régimen. En Cuba no se ha dado, como en Polonia, la resistencia del silencio. Y entonces nosotros tenemos ahí que Y en Cuba sí se dio la adhesión al régimen de la mayoría del pueblo que quedó en Cuba. Salieron los que no, pero los que quedaron eran adictos al régimen, no a la iglesia, ¿verdad? Entonces, correcto. no se dio ese fenómeno. Fenómeno que claro, sí el régimen en Cuba, el régimen de Castro es producto de la acción del pueblo cubano, mientras que el régimen comunista en Polonia entró con las tropas rusas de la Segunda Guerra Mundial. Es un acto, es una cosa externa. En Nicaragua es una mezcla de los dos, porque de alguna manera el sandinismo es un legítimo producto nacional, con toda la tergiversación y las cosas espantosas en que se ha convertido, pero es un producto nacional que todavía tiene grandes raíces, profundas raíces en el pueblo. Y entonces, por otra parte, el pueblo vivió la experiencia de los primeros gobiernos y ahora vivió la experiencia de la sanguinaria represión del 18 y el pueblo se separó. Entonces tenemos ahí una división, pero la iglesia no se quedó en la mitad. La iglesia se sumó al pueblo que se levantó en el 2018. Y nosotros tenemos ahí qué va a pasar entre la iglesia y el régimen como un juego muy delicado. Y en ese juego va a intervenir probablemente Roma. Intervino en Venezuela y no fue nada positivo. Hay Intervino algunas pequeñas rebeldías que uno siente. Nos quedan 2 minutos para ir al corte. no me digas. Monseñor Báez se manifestó el fin de semana. Y se manifestó también desde Guatemala en una posición muy dura y de apoyo al arzobispo. Entonces, ya vivimos en algún momento de la historia nuestra de los 80s cuando la iglesia tiene un quiebre importante con Roma. Es decir, no digo que este va a ser el caso, no digo que este va a ser el momento, pero hay ciertos aires de rebeldía también de iglesia frente a la excesiva cautela del Vaticano en estos temas. Mimi, yo creo que tienes mucha razón y perfectamente es posible que eso ocurra. Y te voy a dar un símil que pareciera que no tiene nada que ver con esto. Te voy a decir que el gran líder de la resistencia está en el exilio. El líder de la resistencia es Monseñor Báez. Igual ocurrió ¿dónde? En Irán. En Irán, el ayatolá estaba exilado en París y fue la voz del ayatolá desde París la que movió montañas en Irán. Vamos a parar acá porque hay un buen cierre. Vamos a nuestro corte del mediodía y regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo, nuestro tema de hoy, perspectivas, ¿qué podemos prever que puede pasar en Nicaragua? Es la segunda parte del programa que tuvimos la semana pasada. Y quedamos en un tema muy bonito, Fausto. O sea, digo yo muy bonito porque estábamos analizando, no es que sea bonito, es que quedó muy redondo. Lo que podría pasar con la iglesia. La figura importante de Monseñor Báez, la figura importante del arzobispo, cómo están conduciendo
siendo la voz de esa resistencia silenciosa que tiene el pueblo nicaragüense, producto de una masacre, de un aplastamiento bestial que sufrió en el 2018. Es interesante, y lo de bonito lo decía porque cómo crea esperanzas la valentía de un sector en momentos tan duros, ¿verdad? Cómo creó toda una cultura y una esperanza, Monseñor Romero, también en El Salvador, en una época en que aquello parecía que no iba a resolverse, y cómo Monseñor Romero también tuvo que enfrentarse a la Iglesia, al Vaticano, ¿verdad? Cómo el Vaticano lo ninguneó, por usar una palabra muy nuestra, y cómo lo rebajaba en su posición de manera permanente y cómo él no cedió, ¿verdad? Y llegó al martirio sin ceder. Interesante, interesante. Yo te añadiría que el liderazgo, el auténtico liderazgo fantástico porque es totalmente reconocido. No hay nadie, algunos tienen admiración por aquellos muchachos que se lanzaron a la calle y ahora han optado por unas líneas políticas o por otras, a veces con mayor o menor acierto, pero ellos no son los líderes. Para el pueblo, para la mirada nacional, el gran adalid, el gran líder de la oposición es Monseñor Báez. Y Monseñor Báez está teniendo una gigantesca prudencia, porque no está teniendo una actitud irresponsable como muchos otros, porque para mí es irresponsable, muchos otros que ni siquiera son líderes y que dicen que se levanten, que sigan, que la solución es que salgan a la calle. No, Monseñor Báez está teniendo una actitud muy prudente porque sabe que si él dice eso es posible que vayan a la calle y es posible que se produzca más masacre. Él está siendo enormemente prudente, pero su Ya habló, voz... ya habló desde Guatemala, o sea, eso es un cambio, un paso en otra línea, ¿verdad? Correcto, correcto. Empresa privada, Fausto. Mira, la empresa privada, te decía la vez pasada que tuvo que romper con esa espuria contubernio, no le llamemos alianza, era un contubernio con el régimen. Y ese contubernio no puede regresar. Bueno, ¿qué digo yo? La empresa privada es capaz de cualquier cosa. Pero en teoría no debería ocurrir. Sería enormemente descarado y caería en un desprestigio tremendo. Y son gente con suficiente plata y dinero y para no necesitar caer tan bajo, pero pueden caer todo lo bajo que quieran. Mi suposición es que no lo van a hacer, pero en mi criterio, en Nicaragua, sin importar qué es lo que haga en concreto fulano o sutano de la empresa privada, lo trascendental es si Nicaragua va a mantener la empresa privada. Si en Nicaragua se van a evitar las tentaciones estatistas que se dieron en Venezuela. Y para que eso se evite es necesario también una enorme prudencia. Yo pienso que la palabra prudencia en Nicaragua es la palabra más seria que existe. Mira, si a tu casa se meten ladrones y te están robando y te dicen estate quieta en la cama y ni siquiera te han amarrado, yo Estate creo quieta. que Estate quieta en la cama hasta que se vayan y después ves qué hacer. y yo creo que ahí decís, vos te decía misma, Mimi, por muy fúrica que esté, es un momento de ser prudente. Ahora, es interesante, Fausto, yo cuando dije en el programa pasado que golpearan, no me refería a una salida pública, a un vamos por este lado y enfrentemos al régimen. No, no, no. Es a importantes y serias conversaciones con el régimen de por dónde, hasta dónde, cómo, o sea, no historiarlo, es discutir con la fuerza que tienen algunas personas en Nicaragua con el régimen algunas posiciones, ¿ya?
A eso era que Mimi, me refería. no, yo nunca entendí, Mimi, que yo entendí que vos estabas haciendo un poquito el abogado del diablo frente a lo que yo estaba diciendo y eso me empujaba a decir más claro lo que estaba diciendo. Yo nunca pensé que vos creyeras semejante cosa, que la empresa privada llegue a golpear la mesa. Pero ahora yo quiero decirte algo desconsolador. Ajá. Vos me estás diciendo que comiencen a hablar y que le comiencen a decir al régimen más o menos, que haga algunas cosas. Una de dos. O se lo dice incondicionado, como dice, usted hace eso o nosotros hacemos esto, entonces es una imposición y es golpear la mesa. O se lo dicen como consejo y la empresa privada se convierte en consejero del régimen. Sí. Es también una cosa muy delicada. Si no puede golpear las mesas, sí va a poder llegar a decirle, mira, Daniel, lo mejor que se podría hacer sería que esto y que lo otro. Yo creo que no, la empresa privada en estos momentos debe tratar de mantenerse en lo posible junto al pueblo y que no aparezca nunca más y que no permita que el régimen la utilice nunca más como su consejera económica. Eso sería fatal. Ok. Lo internacional, Fausto. ¿Ya? Porque antes del programa vos señalaste muy bien, bueno, cuáles son los puntos que hay que definir de eso en esos escenarios, en este análisis prospectivo. Nosotros tenemos acá que, aparte de lo que pase internamente en Nicaragua, con la resistencia, la iglesia, la empresa privada, tenemos que Nicaragua es una realidad que se inserta en Centroamérica en primer lugar, en América Latina en segundo lugar, en el mundo en tercer lugar. Y en cada uno de esos lugares está teniendo un papel, un rol y los actores en los que se inserta necesitan reaccionar. El primer lugar es Centroamérica, o sea, Sí. está el SICA. El SICA es una cosa muy delicada. Vamos a decir nosotros que en realidad Ortega es un caso extremo de una clara, abierta, descarada dictadura de una capacidad totalitaria como todavía no existe en ninguna otra parte y donde más posiblemente llegue a ocurrir es en El Salvador. Pero en Nicaragua ocurre, pero los demás regímenes son regímenes desastrosos. Realmente el barrio que le tocó jugarse el destino, Costa Rica, realmente es un barrio Lleno de bastante... maras. ¿Ah? Lleno de maras. Lleno de maras. Yo digo, si nosotros nos ponemos a pensar en Costa Rica, nosotros tenemos que decir, ¿qué paisito más lindo este? ¿Cómo tuvo esa capacidad tan fantástica de estar metido en medio del lodo y salir como una florcita? No es que aquí nada, todo esté bien, jamás haré eso, jamás diré eso, este es un desastre, pero comparado con lo que nosotros estamos viviendo, nosotros decimos, ¿qué va a hacer Costa Rica diplomáticamente? O sea, el SICA, sí, el SICA, pero en el SICA los aliados van a ser aliados de Ortega. No necesariamente, es decir, es impresionante, pero en Guatemala es un desastre, pero es un desastre de derecha, le tiene terror a Ortega, ¿verdad? Honduras es otra tragedia y están muy cercanos con el narcotráfico, pero no le interesan las políticas ideológicas o de manejo de Ortega. Panamá y República Dominicana no están con Ortega. Entonces, y para El Salvador y Bukele es el enemigo número uno. ¿Por qué? Porque su dictadura busca ser de derecha, no de izquierda. Entonces se ven en polos totalmente diferentes. Es Tenés interesante. toda la razón, tenés toda la razón. Podríamos decir que mientras los dictadores y los corruptos y los cochinos de Centroamérica son los cochinos de los gringos,
Ortega es el cochino del otro lado. Exactamente. Entonces, hay algo importante que ha pasado. No hay secretario general. Le tocaría por rotación a Nicaragua y Centroamérica con la educación diplomática no ha nombrado, para no nombrar al delegado que propuso Daniel Ortega. Todo esto está muy bien. El juego político en Centroamérica está muy diluido. El problema es la parte comercial de Centroamérica, que sí funciona y que es nuestro mercado más importante y de todos los países, que tiene que ver con la clase media, que tiene que ver con la producción de las MIPYMES, las pymes, que son no las que exportan a Estados Unidos, Europa, sino las que exportan a Centroamérica. Y ahí es clave para Costa Rica, y en eso está trabajando, pero muy lentamente, crear algo que llevamos 15, 20 años tratando de impulsar, que es el ferry, que es el cabotaje, porque Costa Rica necesita brincarse a Nicaragua para poder comerciar con el resto de Centroamérica. ¿Verdad? Todavía no están cerradas las fronteras, pero en cualquier momento Daniel la cierra a Costa Rica. O sea, la cierra. Y por mucho, Mimi, por mucho que esté desarrollado el ferry, pero así, por muchísimo que esté desarrollado ese ferry, con 10 años de desarrollo del ferry, jamás va a poder sustituir los fantásticos, increíbles, miles de transportes y de furgones que pasan por la frontera. Yo creo que de lo que se trata, si ocurre esa situación, Costa Rica tiene que actuar de nuevo de una forma tremendamente prudente, evitar la confrontación. Lo mejor que puede ocurrir es que el comercio siga funcionando para beneficio de nuestros pueblos, para beneficio del pueblo de Nicaragua y para beneficio de Centroamérica. Pero ahí hay un tecojín y el asunto es la política internacional de derechos humanos y de posiciones de imagen de Costa Rica frente al mundo. Entonces tiene que tener un delicadísimo equilibrio entre sostener el comercio y sostener su imagen internacional y no quedarse callada cuando pasan algunas cosas que son inconcebibles. Ahora, aquí estemos claros, Mimi, aquí estemos claros. La prudencia jamás, pero jamás puede implicar para Costa Rica renunciar el a silencio frente a violaciones de los derechos humanos. Yo digo que Costa Rica debe tratar de no mezclar lo comercial con lo político, pero eso no significa que no lo mezcle Ortega. Mientras tanto, Costa Rica, sin provocación y sin nada, tiene que denunciar. Primero, tiene que ser lo que ha sido siempre, un país de acogida, un país que recibe al perseguido, un refugio, un santuario de quien es expulsado, de quien busca salvar la vida, primero que todo. Y lo segundo, tiene que ser la voz que no se olvide, porque no va a haber otra en Centroamérica, que diga lo que ahí está ocurriendo y que con fuerza lo condene. Si eso le vale que cierre las fronteras, mira, Mimi, lo que no se puede hacer es silenciar el crimen, silenciarse frente al crimen por es vender la progenitura por un plato de lentejas. Exactamente, exactamente. Muy bien dicho. Además del SICA están los gringos con una política siempre bastante torpe, la OEA con otra política bastante torpe y la Unión Europea, que son los que tienen políticas más claras, pero en este momento están en otras, ¿verdad? Pero esos son los escenarios en los que nos estamos jugando. Ok, para la OEA, este es un acid test, le dicen, esta es una prueba de fuego. Porque si no logra hacer nada frente a Nicaragua, ¿para qué existe? Como dice esa famosa pensadora Mimi Prado, apague y vámonos. O sea,
¿Cuál es el sentido de su carta democrática si cada vez que rompen la democracia se queda paralizada? O sea, la OEA realmente está frente a una prueba de fuego. Los Estados Unidos están frente a una prueba de fuego también. Y aquí entremos en un fenómeno que tiene que ser claro. En mi criterio, y lo voy a decir de una vez antes de que se nos vaya el tiempo, hablemos de las sanciones. Se piden sanciones. En mi criterio, siempre es inmoral contra cualquier país, sin importar lo que haga, sancionar, hacer sanciones comerciales porque castigan a los más pobres, castigan al pueblo. Es inmoral. Las sanciones, los bloqueos, los asedios, esa es una política de piratas del pasado y no se puede repetir. Y no se puede permitir que por razones de Ortega se vaya a suspender el CAFTA, como si eso fuera la gran cosa. O sea, eso sería una canallada, porque en mi criterio, te digo, este es un tema ético. No se puede castigar al pueblo, un pueblo que ya está siendo azotado por la bala, azotarlo también en el estómago, azotar su capacidad de empleo, azotar su capacidad de comercio. Eso es inmoral. Y además Eso ha sí, probado que no sirve para nada. Lo ha probado en Cuba, lo ha probado en Venezuela, lo ha probado en Medio Oriente. O sea, nada más provoca reacciones más violentas de las dictaduras, de los regímenes. es que esas cosas lo que logran es darle a los regímenes una excusa para decir si estamos mal no es porque yo los ponga mal, sino porque me tienen bloqueado. Así es. Yo recuerdo en una conferencia que yo asistí a Washington, dije una cosa que les pareció una barbaridad. Les dije, nadie cree más en el régimen, en la capacidad productiva y de desarrollo económico del régimen comunista como los Estados Unidos. Los Estados Unidos están convencidos que si no hubiera bloqueo, Cuba funcionaría. O sea, son más comunistas que Castro. Piensan que el comunismo funciona, porque piensan que es el bloqueo lo que hace que no funcione. No es cierto. El bloqueo solo daña y sirve de excusa. A otra cosa es, y su efectividad, como bien lo decís, se ha probado nula. Pero otra cosa son los castigos y las sanciones individuales. Esas son como castigos, como vengancitas pequeñas, chiquitas al malo, al que asesina, al que persigue, al hijo del que hace, al primo del que encarcela, en fin. A la hija de Rosario, a los hijos de Ortega. Esas cosas, bueno, ¿qué te voy a decir? Que las han utilizado en Rusia, las han utilizado en Irán, las han utilizado en múltiples ocasiones, y sí, yo no estoy en contra porque es parte del enfrentamiento. Si el régimen hace eso, por lo menos los personeros que ejecutan esas cosas tienen que atenerse a tener consecuencias individuales, ya que no pueden ser llevados a la justicia porque no hay forma, por lo menos que se les cierren los bancos internacionales. Pero tampoco han probado tener mucha eficiencia. Entonces, nosotros estamos en que vienen tiempos duros, tiempos difíciles, y en que todos vamos a tener que estar tratando de mantener una oposición al régimen y al mismo tiempo tratando siempre de distinguir al régimen del pueblo de Nicaragua. Ok, nos quedan 4 minutos, Fausto. Oí a Manuel Orozco señalando en una entrevista, Manuel Orozco, Nicaragua, señalando en una entrevista que la solución él la veía por implosión del régimen. Algo parecido a lo que pasó en la Unión Soviética, lo que puede pasar en Cuba o en Venezuela. O sea, que después de las elecciones el
tiempo de poder de Daniel es corto por salud, por lo que fuera, que tiene que entregar el poder y que esa entrega de poder era la que iba a crear las enormes divisiones internas. ¿Cómo lo ves? En 3 minutos. Yo creo que, mira, Manuel Orozco es una persona altamente inteligente y probablemente uno de los mejores analistas que ha tenido una enorme continuidad y se ha mantenido crítico durante todo el periodo post-sandinista del primer gobierno sandinista. Yo lo conozco personalmente e incluso en algún momento trabajé para él haciéndole una especie de mapeo de las fuerzas que se movían dentro del Frente Sandinista. Él tiene absoluta razón en el sentido de que este tipo de regímenes normalmente para que sean rotos desde afuera tienen que estar resquebrajados desde adentro. Y esa es la parte más importante, porque lo que nosotros no vimos cuando surgió el movimiento de 2018 es que el régimen no sabía hasta qué punto estaba compacto y hasta qué punto el movimiento de la calle iba a resquebrajarlo internamente. El mismo Bayardo Arce dijo, mis hijos están en las manifestaciones. Claro, omitió decir que sus hijos eran los hijos de Mónica Baltodano, ¿verdad? Que fue su primera esposa. Entonces, lo que te quería decir es que efectivamente el régimen no sabía hasta qué punto ese movimiento de la calle iba a repercutir en su cohesión interna, en el barrio, en la policía, en el ejército. El ejército fue el que menos tocó. Y entonces te voy a decir lo primero que hizo, y precisamente por eso tardó un poco en moverse de una forma como se movió la represión, porque lo primero que hizo no fue atacar al enemigo que lo estaba enfrentando en la calle, sino compactar sus propias filas. ¿Hasta qué Dejémoslo ahí. punto? Tendremos que tener en el futuro, Fausto, uno sobre un mapeo interno del gobierno y del movimiento sandinista. Tenemos tema hacia futuro. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos seguido. Gracias, Fausto, y muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi. Muchísimas gracias.